Buenas tardes para todos, mi nombre es Jorge Leonardo Rodríguez Lázaro y hoy vengo a hablarle acerca de la evolución de la educación, de la evolución sostenible desde horizontes críticos. Bueno, este recorrido inicia desde 1950 hasta el 2015. Se preguntarán por qué hasta el 2015. Resulta que en el 2015 la ONU crea lo que hoy se conoce como la Agenda del 2030. Desde el 2015 establece parámetros y establece 17 objetivos de desarrollo sostenible para empezar a trabajar en lo que ellos consideran el gran plan de la recuperación ambiental. Bueno, hoy por hoy estamos muy familiarizados con conceptos como son inclusión, sostenibilidad, conservación, reforestación, solo por mencionar algunos que cuando nosotros los escuchamos nos hace reflexionar o nos hace repensar en lo que nosotros consideramos como un desarrollo sostenible o por lo menos nos hace repensar en cómo estamos nosotros contribuyendo para la mejora de nuestro planeta. Durante este recorrido lo que busco es empezar a abordar los principales conceptos tanto en actitudes políticas que han formado lo que hoy conocemos como sostenibilidad. Además, quiero hacer acá una aclaración que no solo temas políticos son los que están influyendo en lo que hoy conocemos como desarrollo sostenible o por lo menos la educación sostenible. Las grandes luchas de líderes ambientalistas, las grandes luchas de organizaciones como la UNESCO, de organizaciones como la ONU, de tratados de la OTAN, de las grandes luchas de naciones, las grandes luchas de empresas como Greenpeace, por solo mencionar algunas, que se han dedicado o su lucha ha sido enfocada a la recuperación de nuestro medio ambiente, a hacernos entender que aún estamos a tiempo de poder conservar lo poco que nos queda o lo poco que no hemos terminado de destruir. Entonces, quiero resaltar que gracias a las luchas y a todos los movimientos que se han vivido, hoy por hoy podemos hablar de sostenibilidad y podemos ver una esperanza en lo que nosotros podemos considerar como un planeta futuro. En la época de 1950, el concepto de desarrollo estaba muy ligado a lo que nosotros consideramos como el crecimiento económico, o por lo menos en esa época, lo que se consideraba como desarrollo era simplemente crecimiento económico. La educación estaba enfocada simplemente en producir personal capacitado para trabajar, simplemente para trabajadores, para empleados. Se le capacitaba a la persona o se le enseñaba a la persona a que se enfocara en una profesión, a cumplir una función. Quizás de pronto hoy en día aún se mantienen muchos modelos con metodologías de hace muchos años atrás. Ojo, pero el enfoque educativo que hay hoy por hoy está formando profesionales, está formando estudiantes críticos, cosa que aquí en aquella época, en 1950, no cabía la posibilidad. Un estudiante simplemente iba a la escuela a cumplir con su derecho de estudiante o con su obligación de estudiante y era prepararse y formarse para ser acto para el desarrollo y para poder contribuir a su país. Quiero dar un ejemplo. Hay una empresa que resuena mucho que se llama General Motors. Era una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Y ellos usaban el siguiente lema: si General Motors se detiene, el país también se detiene. ¿Por qué traigo acá a la presentación esta frase? Es para que nos entendemos o nos logremos imaginar la dimensión del control económico y por ende del país que tenían las industrias en ese momento. Se consideraban el eje del desarrollo de una nación y por ende no buscaban que la educación fuera con un enfoque crítico, solo buscaban mano de obra preparada para las funciones que ellos ofrecían. Llega la década de 1970 y 1980 y varios pensadores latinoamericanos empiezan a señalar que el desarrollo basado solo en economía y productividad no era sostenible, no se consideraba sostenible. ¿Y por qué pensadores latinoamericanos y no pensadores de grandes países como de primer mundo? Sucede que para esta época todavía Latinoamérica sufría la presencia de muchas colonias de países de primer mundo y era Latinoamérica quien estaba sufriendo los rezagos de lo que ellos consideraban desarrollo económico. El impulso económico de esas naciones se veía a costa del sufrimiento de Latinoamérica, a costa del deterioro de Latinoamérica. Solo por poner un ejemplo, las grandes industrias de caucho no son de América Latina,
no son de Sudamérica, son de países como Estados Unidos y Europa, pero ellos no producen árboles de caucho que generen caucho. Los hay acá en Sudamérica y Latinoamérica y están en el Amazonas. Están destruyendo el Amazonas y están destruyendo el Amazonas, pero ellos consideran que esto era un desarrollo económico. Empiezan a criticar y a cuestionar modelos como modelos extractivistas, neoliberales, que simplemente lo que hacían era generar grandes desigualdades sociales y crisis ambientales. El ámbito educativo, esto se refleja en el tema de la exclusión, la falta de pertenencia de los sistemas escolares. De allí surge la necesidad de repensar en lo que se considera como educación desde una perspectiva más crítica e integral. Por eso les decía, en 1950 se preparaban las personas, se les daba estudio, pero con modelos muy obsoletos que en la actualidad probablemente se siguen usando, solo que el enfoque que se les está dando ahora a los estudiantes es con un modelo crítico, con un desarrollo crítico por parte de los estudiantes. Ya no se está construyendo mano de obra para trabajar, se están construyendo personas autónomas. Y es aquí por eso que nosotros conocemos el término de emprendimiento o emprendedor. Para 1987 surge un acontecimiento que marca un hito y es el informe de Brundtland. ¿Qué es el informe de Brundtland? El informe de Brundtland impulsa la educación. El informe de Brundtland permite entender que la educación es el eje fundamental para preparar una sociedad, para preparar un Estado, para preparar una nación en lo que hoy se conoce como desarrollo sostenible. Aquí, en esta época, la educación empieza a cobrar un papel protagónico, empieza a ser utilizada como herramienta para generar conciencia ambiental, a formar ciudadanos responsables, a proponer nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y con la sociedad. Empiezan, vea, es tan grande el impacto que las carreras que hoy por hoy conocemos, que están enfocadas al cuidado del medio ambiente, ecología, conservación, de bosques, bueno, en fin, las carreras que contribuían al desarrollo del medio ambiente se impulsan. Y es aquí cuando por primera vez se empieza a conocer el término desarrollo sostenible. Y el término desarrollo sostenible le permite a una nación estar en la obligación de cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué? Porque el informe de Brundtland genera unas pautas o crea unas pautas o reglamentos internacionales y demuestra y sirve como evidencia de que en otros países se está usando y que en otros países está funcionando. Por lo tanto, las demás naciones pueden adoptar este modelo con la tranquilidad de que va a empezar a funcionar. El desarrollo sostenible que se plantea en este informe se hace con el fin de que tengamos presente, de que entendamos que podemos satisfacer las necesidades del presente sin afectar las futuras generaciones. ¿Por qué la necesidad humana, o por lo menos de, de las grandes capitalistas, de tener cada día más sin importar lo que pueda pasar más adelante? Pretenden asegurar el futuro con un presente estable, pero sin pensar las consecuencias que puede llegar a tener el futuro que ellos quieren garantizar. La década de 1990 y el 2000 es la época en la que la información se vuelve accesible para todos. La llegada del Internet, impulsada por la información gratuita, impulsada por artículos digitales, impulsada por revistas digitales, le permite a los sistemas educativos empezar a mejorar y a fortalecerse en esto. Ojo, aquí es importante. Este impulso se fue dando, por lo menos aquí en Colombia, de manera muy, pero muy gradual. ¿Por qué digo que de manera muy gradual? Resulta y pasa que el sistema educativo no empezó a cambiar desde la llegada del Internet. Lo único que empezó fue a nutrirse con información, empezó a buscar evidencias de que sí estaba funcionando y de que sí era un modelo viable y que sí se puede incurrir en la educación y que se podía incluir en la educación para generar conciencia, para fortalecer lo que hoy por hoy consideramos como lo que es desarrollo sostenible. Fue un proceso de mucha información, pero fue un proceso muy lento y ha sido muy lento en el fortalecimiento, por lo menos en el sistema educativo a nivel nacional. Llegamos al 2015. En el 2015, como les mencionaba al inicio, la ONU establece lo que conocemos como ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son 17. Y aquí la educación juega un papel importantísimo. Es el objetivo número 4. Y ya se empieza a darle una terminología o por lo menos un título. Se empieza a trabajar y se empieza a hablar de la educación de calidad. ¿Y qué es educación de calidad? Según la Agenda del 2030, la preparación de futuros profesionales, la preparación de personas que puedan vivir en armonía
con la sociedad, en armonía con la naturaleza y con visiones a enfrentar las crisis que hay actualmente para mitigarlas y así poder garantizar un mejor futuro. Colombia no se queda atrás. La llegada del nuevo gobierno impulsa grandes iniciativas basadas en los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la ONU y por eso con la llegada del nuevo presidente impulsa un lema, un eslogan que dice Colombia, potencia mundial de la vida. Cuando dicen Colombia, potencia mundial de la vida, lo que busca este gobierno es impulsar a Colombia en el tema de productividad, en el tema de turismo, pero respetando el equilibrio con la naturaleza y medio ambiente. Para terminar, quisiera darles la siguiente frase. La educación sostenible solo tendrá sentido si se enmarca en proyectos de vida colectivos, respetuosos con la naturaleza y capaces de cuestionar los modelos de desarrollo homogéneos. Esto es todo. Dios los bendiga.